Un saludo de paz y bien a todos nuestros seguidores en este domingo 24 de noviembre, Día del Señor. Hoy celebramos la gran fiesta, la solemnidad, como quieras llamarle, de Jesucristo, Rey del Universo. Y te invitamos a que nos sigas en este canal de YouTube, a que le des like a esa manita para que entre todos seamos transmisores y evangelizadores de este mensaje de Dios. Hoy, por ser domingo, la liturgia nos presenta tres lecturas y en la primera lectura nos presenta el libro de la profecía de Daniel, capítulo 7, versículo del 13 al 14. Y las lecturas van dirigidas en el sentido de sustentar por qué Jesús es Rey del universo. Y Daniel al final de esta primera lectura termina diciendo, su reino no tendrá fin. Y la pregunta es, ¿por qué no tendrá fin el reino de Dios? La historia nos ha mostrado cómo los reinos terrenales, los reinos seculares, el griego, el romano, el mongol y tal vez muchos más que han existido en esta historia, desaparecieron. Y eran reinos que se preocupaban por expandir su poder a través de la invasión de los pueblos y de esta manera adquirir para ellos nuevos terrenos. Hoy nos preguntamos si el terreno de Dios o el reino de Dios es lo mismo. ¿Dónde está? ¿Qué porción de tierra es el reino de Dios? Y el reino de Dios no es una porción de tierra que se lucha, que se pelea, que se matan las personas por obtenerlo. Recordemos que Jesús ya nos había dicho, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Por eso el reino de Dios consiste en su palabra, en una palabra que habla de la verdad, en una palabra que permanece en la historia porque es una palabra que nos garantiza la vida. Por eso cuando Daniel habla de que su reino no tendrá fin, es porque siempre existirán creyentes, siempre existirán personas que crean en la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca pasará de moda. La palabra de Dios nunca se dejará de escuchar. Por eso la palabra de Dios es el reino de Dios. Su palabra es la que nos da a conocer el reino de Dios. Por eso que hoy nosotros lo tengamos en cuenta. Y es que nunca dejarán y nunca existirán personas que dejen de escuchar la palabra de Dios. En toda época, en todas circunstancias, siempre existirán personas que quieran prestar sus oídos a la palabra de Dios. Por eso que ese sea hoy nuestro primer propósito. Y es que el reino de Dios permite que el reino de Dios se haga presente en tu vida escuchando la palabra del Señor, porque Dios siempre nos invita a tener fe en su palabra. Por eso que la palabra de Dios permanezca siempre en tu vida. Y la segunda lectura nos la regala el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo del 5 al 8. Nos está narrando el autor sagrado que Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito entre los muertos, que Él ha dado la vida para hacernos a usted y a mí reino y sacerdotes para Dios. ¿Y qué significa que tú y yo seamos reino y sacerdotes para Dios? En la antigüedad los reinos se expandían o se hacían visibles a través de la violencia, de las incursiones militares y del sometimiento a los demás pueblos. Así ganaban para los demás, ganaban para ellos terrenos y nuevos pueblos. Por eso hoy el reino de Dios no se expande como los reinos terrenales. No se expande sometiendo a nadie, no se expande haciéndole daño a nadie, no se expande quitándole tierra a nadie. El reino se expande a través de usted. Cuando usted hace manifestaciones de amor por los demás, cuando usted manifiesta el amor a los necesitados, cuando usted manifiesta el amor al prójimo. Por eso ser reino y ser sacerdote es que tú en tu vida, donde vayas, no importa dónde vayas. Por eso el reino de Dios no tiene un límite geográfico, un límite terrenal, porque tú puedes ir a cualquier lado de este mundo y puedes hacer presente el reino de Dios, porque haces presente el amor, porque tus acciones hacen presente el amor de Dios. Por eso es la única manera como el reino de Dios se expande, a través del amor. Por eso que hoy usted se pregunte qué manifestaciones de amor tengo yo en mi vida, de las cuales hacen presente y visible el reino de Dios. Por eso que hoy el segundo propósito sea que tu amor
ayude a transformar la vida de las personas y hacer visible el reino de Dios. Jesús cree en el amor, por eso nos lo dejó como el primer mandamiento, porque es la única manera como el reino de Dios se expande y se hace visible a esta sociedad que ha dejado de amar. Y el tercer propósito nos lo regala el Evangelio del evangelista Juan, capítulo 18, versículos del 33b al 37. ¿Y cómo entender este evangelio? Porque es el evangelio donde se nos presenta la escena de Jesús frente a Pilato, que lo está juzgando. Jesús ha sido llevado frente a las autoridades romanas para ser juzgado. Y Pilato quiere preguntarle y quiere saber y cerciorarse si él es rey. Y por eso esa escena que es bien conocida por ti, por las celebraciones de la Semana Santa, y lo que la gente no entiende y lo que Pilato no entiende es que el reino de Dios no es político. Sácate de la cabeza que el reino de Dios es político. Él no viene a hacerle la guerra a nadie, como hoy los países se hacen la guerra los unos a los otros para someterlos y para ganar sus terrenos. Jesús no viene así y Jesús no viene a eso. Por eso en el credo escuchamos nosotros, Jesús viene a juzgar a vivos y a muertos. Por eso cuando tú y yo aceptamos y reconocemos a Jesús como Rey del universo, es que Él viene a juzgarnos, Él viene a juzgar a nuestra vida, Él viene a juzgar a todas las personas. Por eso en la antigüedad, como no existían tribunales, como no existían jueces, el rey era el único que tenía la potestad para condenar o para liberar. Por eso en muchas ocasiones en el Evangelio encontramos que el rey absolvía o condenaba, castigaba o dejaba en libertad. Y por eso Juan en el capítulo 5, versículo 22 nos lo va a decir, porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha entregado al Hijo. Por eso ser Rey del universo es que Jesús viene a juzgarnos. Por eso tú y yo debemos tener claro eso en nuestra vida. Nadie podrá escapar al juicio de Jesús. Y una frase de un santo nos lo regala y nos lo especifica de una manera muy bonita. Al final seremos juzgados en el amor. Por eso tu juicio siempre será basado en el amor, en tus acciones de amor, en lo que construiste, en lo que manifestaste a los demás y al prójimo. Por eso que hoy, en esta bonita celebración, reconozcamos a ese Jesús como el juez de la historia, como el juez que viene a hacer justicia y hacer justicia en el amor. Por eso que el tercer propósito sea ese, que tú y yo permitamos en nuestra vida que Jesucristo juez venga a nosotros a juzgarnos en el amor. Que tu juicio siempre sea en el amor. Les deseo a todos un bonito día, que Dios y María Santísima los sigan bendiciendo a todos. Un feliz día, los quiero mucho.